buenos días. Muy buenas tardes. Por ahí empezaron inmediatamente a corregir, lo cual me hace pensar que sí están despiertos. ¿Sí están despiertos? Ok, ¿quién está cansado? Son las exactamente en mi reloj 7:09. ¿Quién está cansado hasta ahora? Pero están adelante. Felicidades. No vi ninguna mano por allá atrás que dijera que está cansado o cansada. Y me voy a tomar la licencia de tomarme, espero que sea menos de un minuto, en permitirle a las personas que están hasta atrás que vengan y ocupen las sillas de adelante. Les quiero agradecer que se acerquen y al final de la conferencia que vamos a tener les voy a explicar el por qué los incomodé pidiéndoles que vinieran hasta adelante. Antes de empezar a explicar, a disertar, a discutir cualquier tema, es muy bueno que las personas que nos acompañan sepan cuál es nuestra perspectiva o nuestro sesgo hacia el tema. Vamos a hablar y a tocar algunos aspectos sobre la gerencia. Si nosotros nos pusiésemos en una mesa o les pidiera el favor que dieran su opinión acerca de la gerencia, íbamos a tener tantas opiniones como personas hay aquí muy probablemente. Y si les pedimos que hagamos la diferencia entre gerencia y liderazgo, también vamos a encontrar muy probablemente muchas diferencias. Entonces, ¿cuál es mi perspectiva al respecto? Hubo un momento en el que hubo realmente una marcada diferencia entre quienes lideraban y quienes gerenciaban. Y el gerente era visto como el que mandaba, como el capataz, como el que dirigía con voz fuerte, con paso firme, y era el camino que había que seguir. Pero estamos en la segunda década del siglo XXI. Y progresivamente se han ido uniendo estos dos aspectos. Es muy complicado que tengamos el gerente que te haga caminar y que tengamos el líder que te haga querer caminar para el gerente. Entonces realmente hoy en día hablamos, y ustedes escuchan términos como neuroleadership, neurogerencia, neuromanagement y cualquier otro que a ustedes se les pueda ocurrir. Y lo que sucede es que realmente se están acercando progresivamente los dos términos. Y si nosotros miramos grandes empresas de cualquier sector, vamos a encontrar que aquellas empresas que son realmente extraordinarias han contado con gerentes que han sabido liderar. Y sobre eso vamos a estar trabajando hoy aquí, y mi perspectiva, repito, es justamente esa. El gerente de hoy en día y el gerente del futuro es un gerente líder, es un gerente coach, es un gerente que te permite seguir porque quieres hacerlo y consigue, logra tu compromiso. Y estamos hablando de que cada vez los gerentes tienen mayores personas por liderar o por gerenciar. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Conociendo ustedes mi perspectiva, entonces vamos adentrándonos progresivamente en cuáles son algunos de los aspectos que la gerencia debe tener y que en empresas tanto nacionales, en las cuales he tenido la oportunidad de intervenir, como empresas de otras empresas de Latinoamérica, hemos encontrado cuando el gerente se da cuenta de cuál es su función, cómo lograr el compromiso de las personas. Entonces se da cuenta que su perspectiva no es la única. Como que con toda certeza la perspectiva mía, si la discutimos, vamos a encontrar varias otras en este salón. Y eso nos lleva a que haya un respeto por la perspectiva de los demás, porque haya una comprensión por la perspectiva de los demás, porque se logre sinergia con la perspectiva de los demás, porque finalmente de eso se tratan las empresas, de crecer, y no hay manera de que una empresa crezca si no logramos que exista sinergia entre las diferentes partes. El otro aspecto es quién se queda con qué. Hace algunos años, cuando empezaba yo en los procesos de asesoría, de coaching, tuve la oportunidad de estar en una empresa del sector salud, una de las EPS más grandes del país. Era época navideña
Todo el mundo estaba absolutamente entusiasmado, ilusionado, habían montado unas coreografías muy bonitas para las novenas, unos coros muy bonitos, escogieron las mejores voces de las clínicas, hicieron algo realmente muy grandioso, muy hermoso. Disfraces de Papá Noel, lo que tú quieras, era Navidad. Cuando el gerente de la institución donde nació el proyecto de presentarlo, estaba en un auditorio quizás algo más grande que este, colocó los reflectores sobre él. ¿Me hago entender cuando digo colocó los reflectores sobre él? Al siguiente año las personas sencillamente no estaban en ninguna disposición de apoyar un nuevo evento. Tú colocas los reflectores sobre los otros, porque gerenciar se trata de colaborar. Hoy en día, gerenciar se trata de involucrar a las personas. Se trata de permitirles que crezcan. Cuando tú haces eso, cuando vienen los reflectores y se colocan sobre quién es el protagonista son todos. Y muy probablemente tú, como en la mejor obra de Broadway o cuando vas a un teatro, te quedas atrás viendo cómo los reflectores apuntan a los demás y como gerente estás feliz, estás aplaudiendo. Cuando las cosas salen mal o cuando el resultado obtenido no es el resultado que tú esperas, la responsabilidad como gerente es tuya. Lo curioso es que cuando tú actúas con vocación de gerencia, de servicio, tú vas a tener un mundo de personas rodeándote, compartiendo la responsabilidad y ayudándote a salir adelante. Y esa es la gran diferencia entre una gerencia de capataz, una gerencia de mando y una gerencia de servicio. Y nosotros estamos hoy aquí gracias a la invitación que me hizo la Universidad Minuto de Dios. Escuchando al rector hace un momento, vamos a tocar unos temas que él mencionó: transformación. Necesitamos, Colombia necesita, el mundo necesita gerentes transformacionales. Se necesita que nos enfoquemos en servir a los demás. En una reunión que estuve recientemente, una de las personas decía: yo sé sobre dar y recibir, no sobre recibir y dar. Y en servicio es justamente eso. Cuando tú estás centrado en servir a los demás, tú terminas recibiendo, no importa y no sabrás de dónde. Pero créeme, hay otros reflectores que no son los del aula que te están alumbrando, porque tú estás permitiendo generar personas comprometidas, personas capaces y que están sacando una compañía adelante. Y tú eres el director de la orquesta. ¿A quién le gustaría aquí ser Steve Jobs? Quiero ver esas manos. ¿Quién quisiera ser Steve Jobs? ¿Sí saben quién es? Ok. ¿Y les gustaría ser Steve Jobs o hacer lo que él hizo? ¿Cierto? Son dos cosas bien diferentes, porque quienes hayan visto sus películas o las películas que hicieron sobre él, o quien hayan leído el libro, la biografía, como que no era muy buena persona, ¿cierto? Hizo cosas muy grandes, realmente grandes, y de él se va a seguir hablando por siglos. Pero ¿quién quisiera ser como Steve Jobs? ¿Quién quisiera ser el padre que fue él para Lisa? ¿Quién quisiera ser el amigo de Steve Jobs? O sea, ¿sabes qué? Siempre me has caído gordo, le dijo a alguno de ellos, uno de sus ingenieros. Porque Steve se centró en el resultado. Hay todo un background, un respaldo sobre su infancia y todo lo que él vivió y supo sobre él, y lo podemos justificar o explicar por esa vía. Pero si identificamos solamente al hombre, lo que hizo y cómo lo hizo, el cómo lo hizo quizás
si él viviese nuevamente, lo podríamos cambiar. O él lo quisiera cambiar, como lo quiso en el final de sus días. Siguiente, por favor. Siguiente. Nosotros vivimos en un mundo sumamente complejo. Y la ciencia de la gerencia, y ciencia porque hay pasos a seguir, hay competencias que le seguimos llamando duras que aprender. Debemos ir a una escuela, a una universidad, muy probablemente a tomar algunas competencias que allí nos van a impartir. Y sin embargo el mundo es cada vez más complejo. Cuando tú sales necesitas mantenerte a un ritmo realmente acelerado. Blanchard en su última publicación nos muestra 3 aspectos importantes cuando hablamos de gerencia del servicio. Uno es, hazlo con el corazón. ¿Quién eres tú para la gente? ¿Cómo la entiendes? ¿Y cómo entiendes tú el servicio? ¿Y cómo entiendes tú la colaboración que tienes tú adentro? ¿Cómo los invitas tú a participar? ¿Cómo aprovechas las diferencias? ¿Y cómo generas en ellos seguridad? El siguiente aspecto, pásame la siguiente también, por favor. El siguiente aspecto es, ¿tú qué sabes? Volviendo a Steve Jobs, él decía aquí, yo soy el director de la orquesta. Bueno, la dirigía y la dirigía bien. Igual, tú como gerente, ¿qué es lo que estás haciendo legalmente que está siendo apreciado dentro de tus competencias para aportar más que para mandar? Sí, tenemos que delegar, definitivamente. Pero ¿cómo estás haciendo tú tu proceso de gestión estratégica? ¿Cómo estás tú marcando la pauta? ¿Cómo estás llevando el ritmo? Y finalmente le pones las manos a la obra. Te metes y te ensucias con ellos cuando corresponda. Corazón, mente, manos, o corazón, espíritu y manos, como lo quieras ver. Pero tu presencia es esencial en los procesos. David Novak, quien fue director general del grupo Yum, una serie de comidas rápidas de las más famosas, Taco Bell, Pizza Hut, Burger King, se la pasaba viajando por el mundo y entraba a las hamburgueserías o a las pizzerías y dialogaba con la gente, se sentaba con ellos, se ponía la bata y ver qué era lo que estaba pasando. Y por esta misma manera de actuar de él fue que de Pepsi lo delegaron a esta línea que era de Pepsi, que después se separaron. Pero justamente por eso, y no estamos hablando del siglo XXI, estamos hablando de la primera década, de la segunda parte del siglo XX. Entonces no son temas nuevos, pero son ejemplos que ejemplifican aquellas empresas que realmente logran sobresalir de todas las demás y terminan sobresaliendo con un nombre propio. Siguiente, por favor. Esto para decirles que el camino es bien interesante, es largo, en realidad el camino no se acaba y usualmente no es tan bonito como este. Tiene harto trabajo, tiene harto estudio y cuando llega el momento tú le colocas tu arte. Por eso hablamos de la ciencia y el arte de la gerencia del servicio, porque tú aprendes unas habilidades fuertes, pero a la hora de ejecutarlo, tú eres el que vas a ejecutar esa gerencia y tú eres el que le vas a colocar tu toque como gerente. Y de ti como gerente es que van a hablar. Y a ti como gerente es que van a recomendar. Y a ti como gerente es que te van a dar las herramientas y el conocimiento para que te vayas a otro lado. El asunto es que si quien te está gerenciando a ti o a quien tú estás gerenciando también les das todo para que se quede, te habrás ganado el compromiso de estas personas y estas personas querrán sencillamente no irse. Y la competencia cada vez es más dura. Y los cazatalentos cada vez están más ácidos de buscar a quién ubicar dónde. Entonces, como gerentes, como líderes, la idea es que tu personal sea lo suficientemente competente para que se pueda ir en cualquier momento, pero que realmente no lo quiera hacer. Siguiente. Esta la pasamos muy rápido, es para mostrarles, sigue pasándola por favor, es para mostrarles
detente ahí, por favor. Es para mostrarles, nosotros definitivamente necesitamos cumplir con unas condiciones de conocimientos, de funciones, de competencias, que es a lo que le llamamos duras. Y usualmente son las que nos enseñan. Y usualmente son por las que vamos a ciertas clases. Y cuando estás trabajando en una empresa, dependiendo o independiente del sector, es lo que le quieres aprender a tu gerente. ¿Qué tan capaz es en este tipo de habilidades? Pásame las otras dos. Pero hay otra serie de competencias que también se enseñan, pero principalmente tú tienes que estar ávido de quererlas aprender, de quererlas aplicar, que son las competencias emocionales. Cuando tú logras juntar esto, entonces vas a tener una serie de competencias y habilidades gerenciales que ahí es donde se va a marcar la diferencia. Nosotros en algunas de las clases mostrábamos una estrella de gerencia o estrella de liderazgo, que es cómo tú llegas a esa posición de poder. Y el asunto a veces es no tanto cómo llegas, sino cómo te sostienes en esa posición de poder. Y para sostenerte allí debes echar mano de las habilidades, entre comillas, blandas, que a veces suelen ser las más difíciles y las más duras de aprender, que es todo el contexto emocional que se requiere para poder liderar, para poder gerenciar un grupo de personas que se orientan a hacer sinergia para lograr realmente desarrollar la empresa y preferiblemente hacer una marca diferente. Hace algunos años trabajamos, y ahorita estamos volviendo a trabajar con unas droguerías. Ustedes conocen el super almacenes Olímpica, ¿cierto? Sí saben que tienen un modelo de gerencia muy importante. Tienen un modelo de gerencia centrado en las personas, centrado en el servicio. Y yo no me lo hubiera visto así hasta que no estuve directamente involucrado con ellos. El asunto es tú cómo lo transmites, para que los mandos medios y los empleados de la base coloquen esa cara. Y lo mismo ocurre en las universidades. Tenemos una junta directiva, debajo de la junta directiva hay unos directores, unos gerentes, debajo de los gerentes hay unos vices, hasta que llegamos al profesor y hasta que llegamos al alumnado. ¿Cuál es la cara que le está colocando el profesor? ¿Cuál es esa cara que está colocando el alumnado afuera? ¿Tú dónde estudias? ¿Dónde? En el minuto de Dios. Ahí estudio. Porque tú eres la cara como estudiante, tú eres la cara como profesor. ¿Tú dónde trabajas? En el minuto de Dios. Porque tú eres esa cara. Tú eres esa base. Porque muy probablemente la junta directiva, a menos que tengamos ciertos eventos, no los vamos a ver porque están ocupados trabajando justamente en gestionar las estrategias para que las universidades, para cualquiera que sea la organización, esté funcionando. Entonces, ¿eso qué nos dice? ¿Qué nos dice de los altos mandos? Porque de allá viene. Volvamos a la Olímpica, o vamos a Carulla, o vamos a un hospital. ¿Cuál es la cara que encuentras cuando tú llegas? ¿Cuál es la cara del médico? Aprovechando que soy médico, ¿cuál es la cara del médico, de la enfermera, cuando te está atendiendo, cuando te tiene que colocar la presión o colocar un catéter o algo por el estilo? Ten presente que eso está hablando de la gerencia. Tú como gerente, ¿qué estás haciendo para que eso descienda y cada una de las personas que están trabajando en la organización efectivamente sean la cara de la junta directiva, la cara de la dirección? Siguiente, por favor. Pasa estas 4. Pasa, por favor. Pásala. Bueno, ahí vieron ustedes rápidamente cuatro haces que es importantísimo que los tengamos presentes, pero ahorita más adelante los vamos a ver, así que ahí los dejamos en stand-by. Nosotros queremos obtener como gerentes el compromiso de las personas, pero desde que empecé hace unos 20 minutos, también decía que ese compromiso se gana, que ese compromiso no es amando y que definitivamente debemos liderar. Entonces debemos entender algo que fisiológicamente ocurre. Nosotros nos cansamos. Ciertas hormonas, y no me voy a meter con nombres, ciertas hormonas las necesitas.
Pero cuando las tienes en exceso, te hacen daño y te pueden volver maníaco o psicópata, o que entres en una fase de psicosis, de delirio, o cualquier patología psiquiátrica que se te ocurra. A nivel laboral, ¿qué ocurre? A nivel laboral, te aburres. Si tú no tienes el estímulo suficiente, si no tienes las hormonas circulando en tales niveles que te exciten lo suficiente para desempeñar tus funciones, te aburres. ¿O no les ha pasado cuando andan con alguien y dicen, ay, pero es que ya no es lo mismo? Hay que meterle más comino, más pimienta a la relación. En el trabajo nos pasa exactamente igual. Y como gerente yo tengo que estar muy, pero muy atento a qué necesitas para estimularte. Y no me voy a extender en eso. Hay estímulos internos, hay estímulos externos. Yo como gerente estoy atento de los estímulos externos, sin dejar de lado cuáles son aquellos estímulos internos que te pudieran afectar. ¿Qué ocurre con un empleado que llega tarde? Una pregunta para ingreso a una contratación laboral. ¿Es acoso laboral si te llaman la atención porque llegas tarde? No. Pero si tú como gerente sabes que una persona o un grupo de personas, pero individualicémoslo en este caso, es atento, cumple con sus ocupaciones, te funciona muy bien y te llega tarde, ¿cuál sería tu reacción o cuál debía ser tu reacción? Perdóname. Por lo menos enterarte por qué. Por lo menos. Y no, venga, usted está llegando tarde. Si estaba comprometido contigo, ahí le acabaste el compromiso. Los porqués, el interés individual, la manito en el hombro. Tú no tienes que darle un reconocimiento, tienes que colocar una placa, ni tienes que hacer una gran reunión para que le brinden aplausos. No. Pero tú sí puedes decir, lo que hiciste, te felicito. Pero tú también puedes decir, quiero hablar contigo. Lo llamas aparte. Te reúnes con el individuo, con la dama, y por algo trabaja para ti, por algo trabaja contigo. ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué fue lo que no alcanzó a hacer? Y esta persona está en capacidad de entender esa retroalimentación y encontrar por ella misma, y me estoy metiendo en un gerente coach, entender por ella misma qué puede cambiar para hacerlo mejor. Y cuando salga de tu oficina de pronto dirá, ojalá y me hubiera, porque no se va a sentir bien con él mismo, con ella mismo, se va a sentir muy bien contigo, se va a sentir bien con la organización y va a hacer lo necesario para realmente mejorar cada vez más. Entonces, son esos pequeños detalles que el gerente coach, el gerente líder tiene presente, de los cuales es consciente, los cuales aplica y genera y gana el compromiso de las personas. Y con lo cual está ofreciendo un servicio no solamente a la comunidad, porque es que el servicio de la empresa, cuando hablamos de una gerencia de servicio, el servicio empieza por casa. Una persona que hace aseo en casas ajenas, en Estados Unidos, en Europa, eso es, y van y hacen y se ganan en 1 hora, en 2 horas. Y tú llegas a la casa de esta persona, digo, ¿cómo crees que la vas a encontrar? ¿Bien organizada y bien limpia como deja la otra? ¿O patas para arriba, como dijéramos acá? Pues yo esperaría encontrarla muy organizada, porque es que el servicio empieza en casa. Y si te pasas de piña, lo llegas a una sobrecarga de trabajo, a un nivel de estrés, y ahí es donde hablábamos de que disparas tanto las hormonas que terminas en un estado patológico. Y eso en serio, se llaman noradrenalina, se llaman dopamina, se llama serotonina. Eso es motivo de un par de horas de revisar cómo funciona el sistema nervioso. Pero eso es lo que termina pasando. Los niveles hormonales se incrementan tanto y se hacen tan altos tanto tiempo que la persona termina con alguna condición. En las clínicas lo hemos visto mucho. Enfermeras de los servicios de urgencias, enfermeros de los servicios de cuidados intensivos,
necesitan vacaciones, hemos tenido a varias en unidad de salud mental porque el nivel de estrés los lleva a una condición que requiere un reposo. En otros países saben y conocen mejor eso y tienen vacaciones 2 veces al año. Pero como aquí no vamos a cambiar la ley por el momento, sí te recomiendo que como gerente estés atento de esos pequeños detalles. Y cuando hablo de gerente, yo no estoy hablando necesariamente del que tiene la oficina marcada como director y gerencia, sino que este personaje se asocia con otro grupo de directores, con el jefe de tal unidad, con el director de tal servicio, y los hace gerentes que adopten funciones gerenciales. No es el caso de una persona. Hoy en día la gerencia no puede ser llanero solitario, estamos hablando de gerencias colectivas, donde realmente contamos con el apoyo de diferentes partes en la organización que verdaderamente le brindan soporte a esta. Siguiente. Hay 5 aspectos fundamentales para lograrlo. No son los únicos y son los básicos, o sea, los esenciales, que los vamos a mirar acá. Uno es el carácter, qué tan honesto eres, qué tan franco eres, qué tan confiable eres como gerente. Yo como sé que me puedo acercar a ti con una situación en particular y sé que me vas a ayudar a resolverla, no a resolvérmela. Vas a ayudar y a plantear el camino para la resolución de un problema. ¿Qué tan tranquilo y qué tal es tu retroalimentación? ¿Cuáles son tus habilidades interpersonales? ¿Cuál es tu capacidad de facilitar o fomentar o iniciar el cambio? Vivimos actualmente en organizaciones que son altamente, y ustedes ya debieron quizás haber escuchado esto, son altamente volátiles, como lo señalaba Sigman, se van evaporando, son altamente volátiles. Hoy estamos haciendo una cosa y mañana nos tocó cambiar. Inciertas, complejas y ambiguas. A eso nos estamos enfrentando ustedes y nosotros, a ese tipo de organizaciones. No son organizaciones estáticas donde el cambio no se da, no, el cambio es una constante, permanente. Las capacidades personales, que yo sepa que quien está liderando, quien está gerenciando, sabe lo que está haciendo. Absolutamente importante. Y por último, pero no menos importante, la capacidad de enfocarse en los resultados. Yo le digo a mis clientes de procesos de coaching, de asesoría, no se trata de que estemos tomados de las manos. Se trata de que sepamos hacer las cosas, de que sepamos tratar a las personas, que se den cuenta que nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Ser honestos cuando nos equivocamos, porque es que nos equivocamos. Ser flexibles, por favor. Ser flexibles. Una de las grandes habilidades que hoy en día se destacan como hábitos que se deben ir implementando es la posibilidad de que te equivoques. Si usted está gerenciando un proceso, está gerenciando una empresa, sí, hay posibilidad de que en tal cambio que vamos a hacer hayan errores. Entonces, ¿cuál es esa capacidad que tú estás desarrollando, esa resiliencia que estás fortaleciendo cada vez más para que esos errores se identifiquen, sean motivo de una sana discusión, se modifiquen y podamos realmente avanzar? Y no generar gritos, no generar otro tipo de agresiones, que son agresiones literalmente laborales, porque algo falló. Y esos son factores que debemos ir midiendo constantemente. Siguiente, por favor. Siguiente. Pasa a las siguientes 2. Buena parte del aspecto que debemos tener en cuenta es cómo nos expresamos. Y ojo que no dije cómo hablamos, porque de lo que decimos es demasiado poco lo que se queda. La combinación corporal y del acento que le coloquemos, eso es otra historia.
Y la combinación de todo va a permitir que en un final hayamos logrado captar un 55-60% de todo. Entonces, ¿cómo nos expresamos? Y en esto vamos a pasar muy brevemente apoyándonos con un gigante, con el profesor Echeverría, para ver qué es lo que pasa en ese cómo nos expresamos, porque empecemos por saber cómo nos expresamos con nosotros mismos. No toleramos a veces cómo se expresan otros con nosotros, pero nosotros nos damos unas paleras que no se la toleraríamos a nadie. Y a veces creemos que por la posición que tenemos, y eso es una gerencia por poder, podemos, así como a veces nos maltratamos a nosotros, tratar a otros. Y eso no es para nada la idea. Siguiente, por favor. Pasa a las siguientes. Lo primero que todo es centrarnos en los resultados. Curiosamente, antes de mirar cualquier otra cosa, tenemos que saber qué resultados estamos obteniendo. Tenemos que darnos cuenta y ser conscientes de qué es lo que estamos logrando. Cuando nosotros identificamos ese resultado, claro, vamos a un siguiente aspecto que es justamente la acción. ¿Cuáles son esas acciones que he tomado para lograr los resultados que he obtenido? ¿Me gustaron esos resultados? Sigue haciendo lo que estás haciendo. ¿No me gustaron esos resultados? Tu respuesta puede ser: yo soy así, de malas. Yo no doy para más. Otro tiene la culpa, y empezamos a encontrar un sinnúmero de justificaciones. O podemos decir: esos resultados que obtuve con las acciones que se tomaron no son los resultados que yo quiero, razón por la cual voy a cambiar la acción. Y entonces ahí es cuando habla el profesor Echeverría de un aprendizaje de primer orden. Pero a veces ese cambio allí no es suficiente y necesito irme más atrás, distanciarme, tener una perspectiva diferente, y ahí es donde me meto con el observador. ¿Cómo estoy haciendo estas acciones? ¿Por qué las estoy tomando? ¿Por qué otra persona está obteniendo resultados que yo quisiera obtener y yo no las estoy obteniendo? Hacer una introspección verdadera. Cuando tú haces eso, inmediatamente estás volviendo a evaluar y estás entrando a tomar probablemente algunas acciones, quizás no tan profundas, que son las que llamamos de segundo orden, aprendizaje de segundo orden. Cuando el rector estuvo acá al frente, dijo: queremos transformar. Cuando realmente nos metemos con nosotros, cuando nos metemos con nuestra mente, con nuestro espíritu, cuando realmente queremos obtener los mejores resultados posibles, entonces estamos logrando un aprendizaje transformacional. Y a veces el aprendizaje transformacional no se requiere solamente en nosotros. Es un aprendizaje que se requiere a nivel del sistema. Pero adivinen qué, y ya ustedes lo saben, los sistemas son como el cerebro: flexible, blando, aprende. Aquello que nos dijeron a nosotros cuando estábamos chiquitos, profesor, de que cuidado y se golpean, las neuronas no vuelven a nacer. Hoy en día, siglo XXI, sabemos desde el año 95 aproximadamente, 98, que hay neurogénesis. El cerebro se va generando nuevas células, pero mejor aún que eso, va generando nuevas rutas neuronales. Es plástico, y los sistemas son plásticos. Los sistemas no tienen por qué ser estáticos, hoy en día menos. Siguiente, por favor. Habiendo mencionado lo anterior muy brevemente sobre el modelo OSAR del doctor Echeverría, vamos a pasarnos a lo que nosotros como gerentes podemos y debíamos aplicar permanentemente en el día a día. Una es ser plenamente conscientes de nosotros y preguntarnos: ¿qué tan autoconsciente realmente soy yo? Ese examen personal, ¿cómo me lo estoy haciendo? ¿O estoy viendo lo que está delante de mí? ¿O escuchando lo que me dicen? ¿A qué le estoy prestando atención? Nos acordamos de la imagen anterior, resultados. ¿A qué le estoy prestando atención? ¿A quién estoy identificando? ¿Dónde presto atención? ¿A qué puedo? ¿A qué debo? ¿A qué quiero cambiar? ¿A qué ritmo me estoy desarrollando como gerente?
¿Lo que hago es relevante y está orientado al cambio? ¿O me he quedado irrelevante? Porque puede pasar. Me puedo anquilosar. Como nos pasa físicamente, ay, 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 ay. Así nos puede pasar también en la organización. Nos anquilosamos, nos quedamos quietos, no mantenemos el ritmo. ¿Y cómo podemos mantener el ritmo? Estando atentos a las tendencias, viendo qué es lo que está ocurriendo al lado mío, qué es lo que está ocurriendo por fuera. ¿Qué está pasando? ¿Y cómo estoy yo respondiendo? ¿Cuál es el impacto que estoy generando en la organización y en cada una de las tareas que desempeño? El impacto que genero en mi pequeño sector o en mi gran sector. Algo que yo estoy haciendo en el aula de clase está repercutiendo ¿hasta dónde? Algo que yo estoy haciendo en la cadena de producción está repercutiendo ¿hasta dónde y con quién? Adaptabilidad. Vivimos en un mundo complejo, lo había mencionado hace un momento. VUCA. Estoy viviendo en un mundo absolutamente complejo, incierto, competitivo. Entonces necesitamos desarrollar ciertas habilidades, mantener el ritmo, adaptarme, generar un impacto verdadero. Y no hay ninguna manera de lograr eso sin ser consciente, sin generar autoconciencia. Es la única manera que tengo para poder avanzar. Siguiente, por favor. Entonces nos entrega el profesor Anderson, Bob Anderson, nos entrega un modelo universal de gerencia de liderazgo que realmente me ha cautivado porque al ser muy sencillo, como deben ser las cosas complejas, si yo lo complejo lo aterrizo a algo que sea práctico, entonces estoy haciendo bien la tarea. El profesor Anderson nos dice, primero que todo, enfóquese. ¿Cuál es la misión y la visión? ¿Cuál es la misión y la visión de tu organización? ¿Cómo la estás compartiendo y cómo te estás asegurando que hasta la base de la pirámide organizacional esa visión y esa misión sean palpables, sean evidentes, sean conocidas? Marriott, Hilton, hoteles 5 estrellas internacionales en los diferentes sectores, tienen una misión y una visión global, pero en los diferentes sectores apoyados con esa misión, con esa visión, generan otra que va directamente ligada a su gran misión y su gran visión. Estás involucrando al personal en el foco de tu organización. ¿Cuál es la misión de un primer nivel, de un segundo nivel? ¿Cuál es la misión y la visión de un servicio de urgencias asociada a la misión y la visión de la organización? ¿Cuál es la misión y la visión en tales materias en el aula de clase asociados a la misión y a la visión de la organización? Ganarse el compromiso y la confiabilidad de las personas realmente involucradas, de los stakeholders. ¿Cómo me la gano? ¿Cómo adhiero ese compromiso de ellos para conmigo? Primero que todo debe haber un compromiso mío como gerente para con ellos. Foco y ejecución. ¿Tienen las herramientas necesarias? Como gerente me aseguro de que tenga las herramientas o estoy exigiendo unos resultados que no sé en los hospitales, vuelvo y me meto con los hospitales, dice, es que en tal hospital trabajamos con las uñas, pero la alta gerencia quiere que se entreguen los mejores resultados y el mejor servicio, pero trabajamos con las uñas. En otros, tienen todo para trabajar y los resultados no son necesariamente los mejores. Tu tarea como gerente es asegurarte que se tenga el cómo lograr los objetivos, favorecer una retroalimentación adecuada, evaluar con relativa frecuencia a tu personal de apoyo, a tus gerentes con los que tú generas ese grupo de personas que te ayuda a fortalecer la organización desde tu posición de gerente general hacia abajo. Y finalmente la efectividad de la gerencia, que no es otra cosa que lograr estos otros tres enfocados en asegurar los factores esenciales del cambio de manera permanente. Porque tú puedes tener todo lo demás y si no estás enfocado en qué está ocurriendo en el sector, qué está ocurriendo en el mercado, te quedaste. Siguiente, por favor.
Vamos cerrando, resumiendo todo lo que hemos dicho, en que tú como gerente debes facilitar certeza para tus colaboradores. Recuerdan que mencionamos que vivimos en un mundo incierto, complejo, competitivo, claro, pero hay niveles de certeza y mientras tú puedas facilitar esos niveles de certeza a tus colaboradores, van a estar comprometidos contigo. El segundo es el estatus. No podemos, suena fea la palabra, menospreciar a nadie independientemente del cargo que ocupe. A mí me encanta colocar el ejemplo de la persona de los tintos. La NASA tiene un ejemplo espectacular con eso. Yo no me voy a meter con la NASA, pero sí te voy a decir que qué bueno que la persona de los tintos sea una de esas personas con las que tú puedes contar. Ella y tu secretaria, fantástico, son las que tienes más cerca. Qué bueno que tú puedas contar con ellas. Qué bueno que esas personas que te ven cuando llegas, que te ven cuando te vas, puedan hablar bien de ti. Porque cuando están hablando de ti, alguien está escuchando. Brindar autonomía. Hablamos de brindar herramientas, de brindar retroalimentación adecuada, brindar autonomía. Claro, yo no quiero tener todo el peso sobre mis espaldas, pero también quiero tener libertad. Es un paradigma, pero yo no quiero que siempre estés viendo qué es lo que hago, cómo lo hago, cuándo lo hago. No, yo necesito que me sueltes. Y entonces para eso son las reuniones que hacemos, para revisar los resultados que hemos logrado, para mirar qué acciones diferentes tenemos que tomar y para mirar desde el punto de vista de observación gerencial qué es lo que hay que hacer. Facilitar las relaciones, hemos trabajado mucho sobre eso en estos 45, 50 minutos, y ser confiable. Que acabó a la que era la EPS más grande, no una de las más grandes, la más grande del país, la falta de confianza, literalmente. Y de ahí para adelante violar todos estos factores de los cuales hemos hablado. Si tú violas esto, las personas se van a retirar, se van a sentir amenazadas, porque resulta que nosotros todavía cargamos en el cerebro de manera absolutamente inconsciente reaccionar inicialmente con emociones. Entonces, si yo me siento amenazado, me retiro, no quiero estar allí. Te llamaron a la dirección, no quiero, vaya usted, ¿qué será? ¿Qué es lo que quiere? Mejor paso la renuncia. Pero si tú apoyas esto, lo más probable es que las personas efectivamente no solamente están contigo, sino que te apoyan. Y cuando surgen esas situaciones en las que algo no salió como se deseaba, te van a envolver. Y lo último que van a querer es que tú te vayas. Siguiente, por favor. En el camino vamos a encontrar de todo. Pero nosotros estamos aquí hoy para florecer, para marcar diferencias, para hacer rosas, claveles, cayenas, orquídeas. Y cuando empezamos hoy, a las 7 de la noche aproximadamente, yo les pedí que las personas que estaban atrás se vinieran adelante y les dije también que al final de la conferencia les iba a decir el por qué. ¿Quieren saberlo? Profesor, ¿usted los escucha? ¿Quieren saberlo? Ya casi me convencen. Estudios serios de Bob Anderson, de Singer, de Folkman, de Collins, estudios de personas que se dedican a ver qué es lo que pasa con las grandes empresas, se han dado cuenta y no ha cambiado que hay básicamente dos tipos de empresas que están: las que perduran y sobresalen y las que perduran en el averaje, en el promedio, las que no están atentas al cambio. Entonces tenemos las que sobresalen y el promedio. Las que sobresalen son el 10%. Son las que están adelante. Son las que están marcando diferencia en el sector, son las que están marcando diferencia en el mundo. Cuando les pedí que vinieran adelante, es porque quiero que ustedes sean de ese 10% o se incremente ese 10% y no se queden rezagados atrás. Y para empezar tenemos que estar adelante. Y esa es la idea que les quiero dejar hoy. Hay mucho por hacer, hay mucho por trabajar y ustedes decidieron hoy estar aquí para ver qué es lo que la Universidad Minuto de Dios les quiere ofrecer.
con certeza lo que les quiere ofrecer es un cambio transformacional, un cambio de vida, que ustedes realmente sean los mejores y que estén marcando diferencias como lo viene haciendo la Fundación desde que nació. Muchísimas gracias.